Saludo, tubero y participante del grupo Intelectuales Cristianos. Hoy estaremos haciendo una revisión y una crítica de este material que ha llegado a nosotros, que esencialmente se llama El Plan de Dios Revelado, y es un trabajo que ha llegado a nosotros y lo hemos analizado y queremos hacer una crítica y recordarle que las críticas pueden ser constructivas, destructivas, contrarias y coincidentes, según mi punto de vista. Este trabajo tiene el siguiente contenido. Tiene un prólogo, y tiene 6 proposiciones. Y las proposiciones son: la número 1, Dios existe; la número 2, Dios se ha dado a conocer; la número 3, Dios tiene sentido; la número 4, Dios tiene un plan; y la número 5 y última, usted es el objeto. Usted y yo somos el objeto. Entonces, seguimos diciendo: proposición número 6. Lo que damos que el 5 es: usted es el objeto del plan de Dios. Proposición número 6, usted debe escuchar a Dios. Entonces, en el tema, usted tiene que escuchar a Dios. Primera fase, la salvación, la esencia del ser humano, conocimiento de sí mismo, mentalidad, volición, coincidencia, normas y principios, la naturaleza pecaminosa, área de debilidad de la naturaleza pecaminosa, pecado de actitud mental y pecado de la lengua. Pecado evidente, área de fortaleza, tendencia de la naturaleza pecaminosa, patrón de lujuria de la naturaleza pecaminosa, segunda fase. El creyente durante el tiempo en la tierra, algo viejo, algo nuevo. Recuperación de la sustentación. Los corintios carnales, la clave para realizar el plan de Dios. La gracia es el plan de Dios. Tercera fase, creyente en la eternidad. ¿Qué sucede después de la salvación? Apéndice 39, absoluto irrevocable y un absoluto revocable. Índice de las Escrituras. Entonces, hemos leído el contenido de este trabajo que nos ha llegado de un estudio sobre el plan de Dios revelado. El prólogo. Vamos a leer el prólogo a ver de qué trata. Antes de comenzar su estudio bíblico, si usted es un creyente en el Señor Jesucristo, asegúrese de haber confesado sus pecados a Dios Padre en la intimidad de su mente. Si confesamos nuestro pecado conocido, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados conocidos y para limpiarnos de toda maldad, pecados desconocidos u olvidados. Eso se encuentra en 1 de Juan 1:9. Entonces,
Cuando dice aquí arriba, antes de comenzar su estudio, si usted es un creyente en el Señor Jesucristo, asegúrese de haber confesado su pecado a Dios Padre en la intimidad de su mente. ¿Por qué nos paramos en ese inicio del prólogo? Por la siguiente razón. Antes, en la ley, antes de la época de la gracia de la cual participamos, nadie, por creyente que fuese, podía confesar su pecado al Padre, sino que tenía que hacer un proceso según la ley, un protocolo según la ley, de, dependiendo del pecado, llevar una ofrenda y depositarla en el templo, y el sumo sacerdote de turno era que después de haber llevado un protocolo de preparación y de limpieza, procedía a efectuar esa acción. Pero hoy en día, según las Escrituras, somos sacerdotes de Cristo. Ahora podemos orar directamente, pero debo hacer una observación. Como somos sacerdotes de Cristo, recuerde que los sumos sacerdotes tenían que hacer un protocolo de limpieza, de preparación. Pero pues también nosotros, de una manera similar o simétrica, podríamos, antes de hablar con el Padre, como sacerdotes de Cristo, tenemos que tener un contacto con el Espíritu Santo que nos ha dejado el Señor, para que esté con nosotros y en nosotros, de que Él nos haga acto para poder confesar al Padre, como lo hacían los sumos sacerdotes. Entonces, seguimos. Dijimos, nos quedamos en 1 Juan 1:9. De esta forma estará en comunión con Dios, lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ya lo hemos utilizado como la herramienta de limpieza para que nuestras oraciones y confesiones lleguen al Padre listo para aprender la doctrina de la palabra de Dios. Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarle la llenura o plenitud del espíritu y en verdad doctrinal. Juan 4, es decir, que él busca que los que le adoren en espíritu y en verdad, según Juan 4:24. Si usted nunca ha creído personalmente en el Señor Jesucristo como su Salvador, entonces el asunto no es a confesar su pecado, el asunto es solo la fe y solo en Cristo. Repito, el asunto es solo la fe y Él solo Jesucristo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no cree, el que no obedece al Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Según Juan, el Evangelio de San Juan 3:36. Hasta ahora todo lo que estamos viendo es simple y llanamente cosas que están en la palabra, que son doctrinales y principales. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de doble filo, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de la coyuntura y los tuétanos, y es poderosa, entre paréntesis, para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Todas las escrituras inspiradas por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para todas buenas obras, según 2 Timoteo 3:16-17. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. 2 Timoteo 2:15. Vamos a entrar a la parte
de las proposiciones. 6 proposiciones. Este es el principio de un curso básico de estudio. Nuestro libro de texto será la Biblia. Hoy en día, Dios no revela su plan. Dios no revela su plan por medio de visiones, voces, sueños o ninguna otra forma de revelación directa como lo hacía con los profetas del Antiguo Testamento y con los apóstoles del Nuevo Testamento. Las escrituras sagradas son las únicas fuentes de información acerca del plan de Dios. Toda la verdad revelada por Dios o doctrina se encuentra en la Biblia. Ya debemos señalar que esencialmente el cristianismo, con sus diferentes versiones, esencialmente de una manera u otra, una tendencia más que otra, es una religión revelacionista basada en la palabra. Y aquí dije toda la verdad revelada por Dios o doctrina se encuentra en la Biblia. Por tanto, ese será nuestro texto de base para el estudio. Por ahora, utilice Hebreos 4:12 como ejemplo para familiarizarse con las escrituras. Esto resultará ser una tarea fácil, puesto que ambos testamentos, el Antiguo y el Nuevo, se dividen en calles y casas. Hebreo es la calle y el número de la casa es 4:12. Capítulo 4, versículo 12. Hebreo se encuentra en el Nuevo Testamento. Si es necesario, busque el lugar de la calle, el índice, y no tiene por qué sentirse apenado por hacerlo. Antes de continuar nuestro estudio, debemos examinar 6 proposiciones introductorias acerca de Dios. No deseamos probarlas. Simplemente declararlas. Estas proposiciones son requisitos para un entendimiento del plan de Dios. Proposición número 1. Dios existe. No es una pregunta, afirma. Dios existe. La asunción de que Dios existe es la base fundamental de este estudio. Que usted piense que Dios existe o no es lo importante por el momento. Lo que sí es importante es mantener la mente clara y lógica. Si usted dice, yo no creo que Dios existe, usted está siendo arbitrario y necio. Punto de referencia para decir esto: Salmo 14:1, 53, 1 y 2. Una declaración lógica pudiera ser basado en el raciocinio o en el empirismo. Dios no existe. Pero si usted afirma dogmáticamente, yo no creo que Dios existe, usted demuestra una manera de pensar inconsciente. Si usted realmente no cree que Dios existe, por lo menos exprese ese concepto haciendo una declaración que demuestre que usted es un pecador lógico. Existen 3 sistemas básicos de percepción para el ser humano. ¿Cuáles son esos 3 sistemas básicos? El racionalismo, la percepción por medio de la razón. Usando la razón, usted puede contestar si cree en Dios o no cree, si cree que Dios existe o que no cree que Dios existe. Eso usando la razón, su mente, el raciocinio, su conocimiento, lo que usted crea desde el punto de vista teológico, si es teólogo. Número 2. El empirismo, la realidad percibida por medio de los sentidos, aunque se ve, aquello que se ve, se toca, se palpa, o oye
o buena. Es decir, que lo que usted percibe con el sentido es el empirismo, que también podría tratarse de lo demostrable en el laboratorio y según la ciencia. Y, por último, la fe. La fe, la realidad basada en la confianza, en la autoridad o veracidad de una persona. En esta parte tenemos que decir que la fe no se trata solamente de la confianza de la autoridad y veracidad de una persona, sino de un ente superior, porque si nos basamos en personas, vamos a estar hablando desde el punto de vista quizá del cristianismo romano, en que ellos tienen a un hombre como un representante, un Dios vivo en la tierra, que es el Papa, y nosotros no estamos de acuerdo, sino tenía que decirse de una entidad. ¿Qué ve? La confianza en la autoridad o la veracidad de una entidad. ¿Qué ve? Para ver, porque para que traemos colación que es la fe. Fe es, según lo que dice Pablo y que le hemos aceptado como un concepto universalizado dentro del cristianismo, la fe es la certeza de lo que no se ve y la convicción de lo que se espera. ¿Qué ve? Estamos convencidos en algo que no vemos. Por ejemplo, yo no conocía a Cristo, y usted tampoco, porque yo no anduve con los apóstoles, pero yo creo en Él mediante la fe, porque yo tengo un convencimiento de eso, y eso me lo manifiesta la fe. Sin embargo, yo tengo una certeza. ¿Cuál es? En que Él vuelve otra vez, y que yo lo espero. ¿Qué ve? Entonces esos son los conceptos de la fe y las tres partes mediante las cuales se puede decir si Dios existe o no existe. En algún momento de la vida, en algún momento de su vida, usted ha contado con 3 sistemas de percepción. Pero el sistema con el que cuente más afectará su personalidad, su perceptibilidad de la realidad. Vuelvo y repito, el sistema con que usted cuente afecta su perceptibilidad de la realidad. Cuando yo digo Dios existe, quiero decir que por medio de la fe yo creo que Él siempre ha existido. No como un producto de mi imaginación, sino como una persona que no tiene principio ni fin. Quizá usted se pregunte, ¿quién es Dios? ¿O qué es Dios? Estas preguntas se pueden contestar porque Dios se ha dado a conocer. Y aquí tengo que hacer un paréntesis y poner una cosmovisión teológica personal mía. Y es que Dios, antes del principio, tenía una necesidad o un problema. ¿Cómo va a ser que tenía un problema? Claro, si antes del principio Dios era, oye bien, no Dios, sino existía solamente una entidad suprema que no tiene ninguna característica con el ser humano, ni con ninguna del Dios único o los dioses, los 11 dioses de la tradición que se conocen en las diferentes religiones primarias o pioneras, tanto de Grecia, de todo y cada uno de los imperios egipcios y compañías que han existido. Entonces, esa entidad no tiene que ver nada con eso, pero tenía una necesidad, un problema, que siendo tan extraordinariamente indescriptible, poderosa, inmensa, sumamente inteligencia, fuente infinita de toda energía, de la existencia física y existencia desconocida, nadie lo sabía, nada más Él, nadie lo reconocía,
Por esa razón, diseñó en lo que podríamos decir entre comillas, una caja negra que no se sabe lo que entra en ella, porque proviene de él, es el mismo, pero sí lo que sale de ella, de acuerdo a su propósito y a su voluntad. Pero él tenía esa necesidad o ese problema de ser reconocido. Entonces, él diseña su creación. Y cuando diseña su creación, según el libro de Génesis, entonces él crea, entre comillas, a un ser humano según su diseño y según su voluntad. Seguimos. Proposición número 2. La número 2 nos dice, Dios se ha dado a conocer. Ya salimos de si Dios existe o no existe. Entonces ahora vamos, que Él se ha dado a conocer. Si Dios existe, todopoderoso y soberano, entonces es lógico pensar que Dios tuvo algo que ver con el asunto de que nosotros estemos aquí. Si Dios creó al hombre, lógicamente, Él debe darse a conocer a quién, al hombre, porque para eso lo creó. Si Dios siempre ha existido y creó la raza humana, también, entonces también es lógico que Él se dé a conocer a la raza humana, porque no es un asunto de un hombre específico, sino a una raza, de forma que el hombre lo pueda entender. ¿Qué tenemos que decir aquí? Bueno, que simple y llanamente Dios hace su creación, pone al hombre al frente de ella, usted ve, pone al hombre al frente de ella y le da todo. ¿Para qué? Para que el hombre ve inconscientemente todo lo que hay. El hombre comienza a preguntarse de dónde vino todo esto, quién lo hizo, cómo yo he llegado aquí, por qué estoy aquí. Entonces, se despierta la curiosidad, se despierta la conciencia y se despierta un interés por conocerse a sí mismo. Entonces, proposición número 3. Dios tiene sentido. Tiene sentido. Vamos a ver. ¿Por qué? Si usted continúa con este estudio, se dará cuenta de que Dios se da a conocer en una forma que tiene sentido. Voy a agregar algo a esta proposición. Dios tiene un sentido organizado, porque Él es totalmente organizado, y el sentido organizado de Dios lo presenta en la forma de un plan el cual nosotros podemos entender. Aquí tengo que decir lo siguiente. Cuando dice que hay que agregar, que Él tiene que agregar algo a esta proposición, Dios tiene un sentido organizado, porque Él es totalmente organizado, y el sentido, eso no es cierto, yo no estoy de acuerdo. ¿Sabe? En que Él sea un Dios organizado. No es un Dios organizado, es un Dios irracional desde el punto de vista teológico. Es irracional, no se puede medir con la razón. Le voy a poner un ejemplo simple. ¿Qué dice la ley de los primogénitos? Los primogénitos de cada uno de los patriarcas era el heredero natural de todos los bienes. Sin embargo, yo no conozco un primogénito que no sea Jesús, ¿sabes? Porque rompió el parámetro, el paradigma, de que haya alcanzado la gracia de Dios en toda su plenitud y sus bendiciones. Y por ejemplo tenemos a Caín. Caín y Abel. ¿Qué hizo Caín? Que mató a Abel. ¿Por qué? Porque Abel no era el primogénito. Según Adán y Eva dieron a Caín, que es el primogénito, y Abel. La gracia de Dios, ellos los dos vinieron a ofrendarle a Dios.
No importa con el corazón o con la intención que lo hicieran o la categoría de su ofrenda, sino que Dios se agradó más del que no era el primogénito, según él decía que tenía que ser. Entonces eso despertó en Caín un celo, que es un pecado mental que luego lo estaremos viendo. Y el pecado mental, trae celo, y el celo trae una cadena y ramificación de pecados diferentes. Y la herencia del pecado estaba cruda, nueva, primogénita en la persona de Caín y Abel. Entonces Caín mata a Abel precisamente por el desarrollo del pecado del celo y la envidia. Por eso no estamos de acuerdo con esa parte que él agrega en esta proposición número 3. Proposición número 4. Dios tiene un plan. Dios no solo tiene un plan, sino que su plan es perfecto. Estamos de acuerdo que es perfecto porque Él es Dios, Él hace lo que Él quiere y lo que Él quiera, con quien Él quiere y cuando Él quiera. Pues entonces todo lo que Él hace, tenemos que aceptar el perfecto aunque no estemos de acuerdo y que sepamos que Él es irracional y que no sabemos si Él va a hacer las cosas según su palabra o no. Porque Él es Dios, Él hace lo que quiera, me importa a mí o no, o yo quiera o no, como quiera lo va a hacer. Entonces, dice así que Dios tiene un plan y su plan es perfecto y lo incluye a usted, a mí, a la raza humana lo incluye. Por eso, esta proposición número 5 se cambia del plan de Dios al plan de Dios para usted como persona y como raza humana. Eso es importante, esa número 5, que formamos parte del plan de Dios, pero que ese plan de Dios ya veremos por qué. Proposición, esa era la 4, pero ahora viene la proposición número 5. Usted es el objeto del plan de Dios. Usted como ser humano, como raza humana, es el objeto del plan, porque el plan no quiere decir que todas las razas humanas tengan que aceptarlo, sí, pero individualmente cada cual toma su decisión, porque cuando veamos más adelante un asunto, nosotros tenemos lo que dice la Biblia, que es libre albedrío, es decir, voluntad propia. Nosotros hacemos lo que nosotros queramos, aún las consecuencias sean buenas o malas en relación al plan de Dios. Entonces, si usted puede decir, yo soy una persona, soy un ser humano, pertenezco a la raza humana, entonces puede decir, Dios tiene un plan personalmente diseñado para mí y ese es el motivo por el cual usted está en la tierra. Tengo que indicar que nos limitaremos al planeta Tierra, el cual nosotros habitamos, el cual nosotros conocemos. Los demás son conjeturas, suposiciones, y entendemos que habiendo un espacio tan grande, un universo tan inmenso, no es posible que nada más existamos nosotros en el universo. Por eso no nos vamos a meter en eso, sino vamos a hablar del planeta Tierra, lo que nosotros conocemos. Y posiblemente lo que menciona la Escritura, el Sol como la lumbrera mayor y la luna como la lumbrera menor, y las estrellas que la vemos ahí, que simplemente las vemos brillando de día y de noche más visible que de día. Y estaremos hablando del concepto cielo como concepto general. Bueno, proposición número 6. Proposición número 6. Usted debe escuchar a Dios. Aquí sí tenemos problemas. Vamos a leer lo que dice el exégete en el estudio. Yo quiero que usted se fije en la palabra escuchar. De usted no se requiere nada excepto una mente abierta. Aquí no hay truco. Yo solo quiero darle la información de que Dios nos ha dado por medio de la Biblia. Dios nos ha dado por medio de la Biblia todo lo que usted necesita saber acerca, todo lo que necesita hacer, escuchar, todo lo que usted necesita hacer es escuchar lo que dice Dios a través de su palabra. En este mundo no hay nada que usted le pueda dar a Dios.
excepto escucharlo, la elección de escucharlo, no escucharlo, es exclusivamente suya desde el punto de vista personal y desde el punto de vista de raza humana. Eso es. Lo único que le podemos dar a Dios es escucharlo, y después de escucharlo tomar la decisión que nosotros queramos. ¿Y de qué manera lo podemos hacer? A través de la palabra y la manifestación del Espíritu Santo. Esa fue la proposición 6 y podemos decir entonces, esto puede ser totalmente diferente de lo que usted esperaba. Particularmente, si usted ha estado expuesto a la religión, óigame bien, es el esfuerzo del hombre de ganar un parentesco con Dios o la aprobación de Dios por sus propias obras. La religión obedece, oscurece el plan de Dios y engaña a la raza humana. La religión fue diseñada por Satanás para hacerlo a usted adversario del plan de Dios. Aquí tengo yo que decir una cosa, que el concepto de religión, como él lo trata aquí, es muy radical, entiende, porque yo soy lo que entiendo, que el cristianismo, principalmente el Nuevo Testamento, no es religión. Para mí, desde un punto teológico personal, dígame bien, el cristianismo es un sentimiento, no una religión. Es un sentimiento, un sentir, es una parte vital del creyente y no debe llevarse radicalmente como la han querido vestir de religión, como en el caso del cristianismo romano, que lo han querido vestir de religión, porque tengo que decirle que el asunto es que el cristianismo tiene una cualidad transforme. ¿Cómo transforme? Sí, como unos muñequitos y una cómic que hay, que algo simple se convierte en compuesto y algo compuesto se convierte en simple por sí mismo, es un transforme. Y entonces la religión lo que pasa es que se va adaptando a las diferentes culturas, a diferentes épocas y a la misma, es decir, y a cada cultura y a cada pueblo, a cada nación, pero manteniendo los principios ortodoxos, es decir, originales del principio, los conceptos básicos. Entonces, note, dije religión, no cristiandad, dice aquí el exégeta. La cristiandad bíblica afirma que solo la obra de Dios a través de Jesucristo provee la salvación y la relación eterna con Dios. Jesucristo, como la luz del mundo, ilumina el plan de Dios según Juan 8:12. La cristiandad proclama el camino de Dios para la salvación de la raza humana. Con el objetivo de este curso básico de desarrollar el plan de Dios, revisaremos los puntos de nuestra introducción. 1. Dios existe. 2. Dios se da a conocer. 3. Dios tiene sentido. 4. Dios tiene un plan. 5. Usted es el objeto del plan de Dios. Y 6. Usted debe escuchar a Dios. Si usted acepta estas proposiciones como verídicas, entonces reconocerá que Dios tiene un plan para usted, pero recuerde que el plan perfecto de Dios tiene que lidiar con las faltas, imperfecciones y depravaciones suyas. Su naturaleza humana está tan por debajo de las normas perfectas de la rectitud de Dios que usted no puede tener una asociación con Él. Como usted no puede tener una asociación con Dios en sus condiciones de depravación espiritual, Dios tiene que encontrar la manera de traerlo a usted hacia Él. Dios ha diseñado un plan de gracia de 3 fases para que usted pueda acercarse a Él. Primera fase, la salvación. Segunda fase, su vida como creyente. Tercera fase, la eternidad. Hasta aquí esta parte de introducción y en otra oportunidad estaremos ya describiendo cada una de las fases que hemos señalado. Hasta otra ocasión,
quien le habla, el pastor y teólogo Geraldo Rivera, profesor de teología, y su canal de YouTube llamado Saludo y Especulación. Saludo y especulación. Hasta otro momento estaremos con este tema. Bien.